Listo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta segunda sesión del Círculo de Estudios Marxistas. En estas sesiones que van a tener una duración de 5 semanas, las estamos impulsando desde la revista Ideas de Izquierda México y el movimiento de las y los trabajadores socialistas. La idea con estas sesiones es poder hablar de distintas temáticas, digamos, candentes o pendientes ahora, ¿no? Desde una perspectiva marxista. En la sesión pasada vimos la situación en torno a Palestina, el genocidio que ya desde hace 40 días, más de 40 días, viene sosteniendo el Estado sionista de Israel en contra de la población palestina. Y en esta ocasión, en esta segunda sesión, vamos a ver el marxismo de Lenin y Trotsky. En esta sesión nos va a estar acompañando Pablo Prinari, que es sociólogo y también latinoamericanista. Es parte igual del staff de la revista Ideas de Izquierda y también es parte del Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky México. Y bueno, sin más, vamos a darle la palabra a Pablo. Les recordamos que la dinámica un poco de estas sesiones es, bueno, una exposición inicial por parte de quien facilita la sesión y hacia el final vamos a tener un espacio de dudas, preguntas, comentarios y nuevamente comentarios de cierre por parte del expositor. Y bueno, sin más, te damos la palabra, Pablo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jos. Bueno, buenas noches a todas, todos, a todes. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo algunas cuestiones con ustedes respecto a la temática que tiene el curso, que tiene este círculo, digamos, ¿no? Que es, como ya lo decía Jos, es sobre el marxismo de Lenin y Trotsky. Es un tema, por supuesto, muy vasto, entonces yo me voy a referir en algunos casos de manera un tanto somera, en otros con mayor profundidad, para que, bueno, dar un pantallazo general y, bueno, y a partir de eso también abrir la posibilidad de que se puedan realizar preguntas y comentarios de quienes quieran hacerlo al final de la exposición. Bueno, en primer lugar, digo, hay una cuestión importante con la cual yo quería iniciar, que es plantear, digamos, que perdón, que me está distrayendo el chat. Es plantear que lo que el siglo XX, ¿no? Y lo que va del siglo XXI está marcado, está asignado por una cuestión fundamental, que es que se trata de una época de guerras, de crisis y de revoluciones. Cuestión que se expresa con mayor o menor intensidad a lo largo de todo este periodo, de toda esta época. Hoy, por ejemplo, esto se expresa en los años recientes, por ejemplo, en el caso de lo que hemos visto en Ucrania, lo que estamos viendo ahora en Palestina, ¿no? Cuestiones que muestran, por una parte, el carácter de las disputas geopolíticas que atraviesan el sistema capitalista internacional y además, en el caso de Palestina, el empeño del Estado de Israel con la venia, con la anuencia del imperialismo estadounidense para liquidar, mediante un genocidio, la resistencia histórica del pueblo palestino. También esto que comentaba inicialmente se expresa en las crisis económicas que hemos visto recurrentemente y también en el terreno de la lucha de clases, tanto en lo que refiere a los procesos revolucionarios que recorrieron el siglo XX, de los cuales hoy nos vamos a referir o nos vamos a acercar a lo que tiene que ver con la Revolución Rusa, como también en los últimos años, más recientemente, distintas revueltas y rebeliones donde sectores populares, junto a sectores de trabajadores, protagonizaron importantes irrupciones de la lucha de clases, como hemos visto recientemente en el caso de Francia, en el caso de Chile, de Colombia, y en muchos otros lugares más. En este contexto de una época de guerras, de crisis y revoluciones,
el marxismo de Lenin y de Trotsky va a ser un marxismo militante y un marxismo con predominancia estratégica. Esto significa que los problemas claves sobre los cuales van a teorizar, van a elaborar, sobre los cuales se van a preocupar, van a ser aquellos que tienen que ver con la economía, con el Estado, con la política, con la lucha de clases y en particular las problemáticas que tienen que ver con la lucha por el poder para los explotados y oprimidos. Lenin y Trotsky, pero también podríamos referirnos al caso de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, son algunos de los exponentes centrales que representan este marxismo que surge y se desarrolla en la primera mitad del siglo XX y que retoma y que continúa y desarrolla en condiciones nuevas y distintas lo que iniciaron Marx y Engels en el siglo XIX. En el caso de Lenin, ¿no? Lenin, que en realidad su nombre original, como muchos sabrán, era Vladimir Ilich Ulyanov, nace en 1870 en Simbirsk, en el antiguo Imperio Ruso. Aquí es importante comentar brevemente, digamos, ¿no? Rusia en ese momento, en ese entonces, era por una parte un país gobernado por un régimen profundamente autocrático y despótico, concentrado en la figura del zar, y a la vez era un país donde se estaba comenzando a desarrollar de manera incipiente, pero con un ritmo en realidad bastante acelerado, el capitalismo, el moderno capitalismo, al mismo tiempo que se mantenía y se conservaba cuestiones propias del atraso social, ¿no? Como por ejemplo se podía ver en el caso del campo. Era un país predominantemente agrario, con alrededor de 150 millones de campesinos, la mayoría de los cuales vivían en condiciones de profunda opresión y sin acceso a la tierra, ¿no? Y donde además Rusia era, el imperio ruso era, como lo llamaba Lenin, una cárcel de naciones, es decir, junto a Rusia había montones de nacionalidades que eran oprimidas por el Estado ruso, como es por ejemplo el caso de Ucrania y otras más. Lenin en ese contexto, desde joven, va a entrar en contacto con las ideas revolucionarias, se va a acercar al marxismo. El marxismo ruso, el fundador del marxismo ruso, es un personaje cuyo nombre es Jorge Plejanov, ¿no? Fue el que introdujo el marxismo en Rusia y es considerado el padre del mismo. Y Lenin va, desde su juventud, a participar en los círculos marxistas, militantes, ¿no? Que por otra parte pululaban y se desarrollaban a lo largo de todo el imperio ruso, y se fue convirtiendo, a partir de su actividad política, en un referente y un líder que tenía el objetivo de unificar los círculos dispersos de marxistas en toda Rusia en un partido, una organización política, ¿no? Y finalmente Lenin va a ser uno de las principales líderes del Partido Socialdemócrata Ruso, que surge en 1898, ese año es su primer congreso. Socialdemócratas era la forma en la cual se llamaban a sí mismos los marxistas, no solamente en Rusia, sino en toda Europa y en otros países del mundo donde surgían las organizaciones marxistas. Esa era, digamos, el nombre que adoptaba, ¿no? Socialdemocracia, que venía en realidad de la época de Engels. La vida de Lenin en ese contexto va a estar marcada, por supuesto, por su militancia política y en las condiciones durísimas que se vivían en el terreno político, de mucha persecución por el exilio y por la militancia en muchos momentos en el terreno de la ilegalidad, ¿no? Aquí es importante decir que a lo largo de su vida Lenin se va a convertir en un agudo pensador político y en un agudo teórico, ¿no? Algunas de sus obras, tal vez vamos a comentar alguna de ellas aquí, son por ejemplo El desarrollo del capitalismo en Rusia, el libro el imperialismo, fase superior del capitalismo, El Estado y la revolución, bueno, innumerables debates y aportaciones teóricas y políticas que va a realizar a lo largo de muchos años
y que van a estar marcadas, por supuesto, por las necesidades también de la militancia política, ¿no? Destacan, por ejemplo, los debates que va a desarrollar con los sectores oportunistas y reformistas, ¿no? Como por ejemplo los debates con Karkowski, por ejemplo, y bueno, y otras cuestiones más. Aquí es importante destacar que Lenin, como militante, como un militante integral que era, tenía como un norte muy importante de su actividad política la construcción de una organización revolucionaria, ¿no? En esto seguía las lecciones de Marx y de Engels en cuanto a la necesidad de una organización política que permitiera elevar la lucha de clases, la lucha de la clase obrera de la cuestión reivindicativa, de la cuestión económica a lo político, es decir, a la lucha por el poder para la clase obrera, ¿no? A su independencia política y a la lucha por el poder. Y en esto, Lenin va a ser uno de los más agudos teóricos, políticos en torno a esta idea, porque él va a partir de considerar que no basta con que el movimiento, no basta con el movimiento espontáneo de las masas y que no existe una correlación directa, automática, entre la lucha de clases, entre el movimiento de las masas, el movimiento espontáneo y la emergencia de un partido revolucionario, ¿no? Sino que hay que contemplar, hay que tener en cuenta la acción que llevan adelante las distintas direcciones políticas y sociales y la necesidad en particular de combatir aquellas que tienen una política de conciliación de clases, que buscan introducir, desviar la acción de la clase obrera y de los sectores oprimidos y explotados en una perspectiva de reforma, una perspectiva reformista, o directamente las que actúan al servicio de los intereses abiertos de la burguesía y de la contrarrevolución. Entonces, Lenin va a considerar que si bien no hay revolución posible sin un movimiento revolucionario, ¿no? Es decir, si no hay lucha de clases, no se puede pensar una revolución. El protagonista central de una revolución son las masas, ¿no? La organización política debe prepararse con anticipación, ¿no? A través de un trabajo gris y paciente, que permita la fusión, la integración entre el marxismo revolucionario y los sectores más avanzados de la clase obrera, ¿no? Que eso permita ir definiendo, ir configurando la conciencia revolucionaria de lo más avanzado del proletariado, de la juventud, de la intelectualidad, para pelear por una perspectiva revolucionaria y para pelear por el poder. Bajo esta perspectiva es que en 1903 Lenin va a encabezar la fundación del partido bolchevique, ¿no? El partido bolchevique va a surgir de la escisión, de una discusión, de una lucha política interna dentro del Partido Socialdemócrata Ruso, que les había comentado que su primer congreso había sido en 1898, y a partir de una lucha interna, se va a escindir el partido entre bolcheviques y mencheviques, ¿no? Es decir, menchevique significa minoría, bolchevique significa mayoría en ruso, donde el sector menchevique va a ir desplegando después, bueno, desde ese momento, y después se va a profundizar una perspectiva oportunista, de corte reformista, en tanto que el partido bolchevique va a encarar por una parte un trabajo, va a profundizar y va a continuar un trabajo legal e ilegal bajo el zarismo, ¿no? Impulsando la construcción de la organización revolucionaria en el seno del movimiento obrero, desplegando una gimnasia de lucha contra el zarismo, construyéndose en la juventud, en la intelectualidad, y donde además la construcción partidaria del bolchevismo se va a caracterizar por el lugar central que le van a asignar a la prensa revolucionaria, al periódico. Van a ser muchos años de construcción del partido bolchevique y después vamos a ver cómo esto va a ser fundamental en 1917 en la Revolución Rusa. Ahora, antes de ir ahí, yo quería enunciar lo que es una de las grandes aportaciones teóricos políticas de Lenin, que es la teoría del imperialismo, ¿no? Donde la misma permite entender profundamente lo que decíamos antes de la época de guerras, de crisis y de revoluciones, ¿no? Lenin va a desarrollar, va a estudiar y va a plantear cuáles son para él las principales características
de la fase imperialista del capitalismo que considera que se abre a inicios del siglo XX, ¿no? Una consideración que en realidad no era única y exclusiva de Lenin, ¿no? Sino que está ahí la discusión en torno a lo que se estaba dando, las modificaciones que se estaban dando en el capitalismo y la emergencia del imperialismo también dio lugar a elaboraciones fecundas muy interesantes de, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, por mencionar solo un ejemplo, ¿no? Pero Lenin plantea que la etapa podía identificarse por varias características, la etapa imperialista, ¿no? Por una parte, decía por si el capitalismo había estado caracterizado en la época de Marx y de Engels en el siglo XIX por la libre competencia, ¿no? A fines de ese siglo y durante inicios del siglo XX va a estar caracterizado por la emergencia de los monopolios, ¿no? Que van a ser cada vez más fuertes, más extendidos y que van a dominar el mercado, ¿no? Que van a surgir a partir de un salto en el desarrollo de la producción y del capital, un proceso de concentración y descentralización que va a ser, que va a marcar, digamos, toda la dinámica del capitalismo, no solo en la época de Lenin, sino después hasta la actualidad, ¿no? Con todos los cambios y transformaciones que pueden discutirse, digamos, ¿no? En segundo lugar, va a decir Lenin, está caracterizado por la emergencia del capital financiero. Y el capital financiero va a surgir de la fusión entre el tradicional capital bancario y el capital industrial, ¿no? Surgiendo un tipo de capital que es más fuerte, que se vuelve preponderante sobre los otros y que va a fortalecer a lo que se llama una pequeña oligarquía financiera y a un pequeño grupo de estados sobre el resto, ¿no? Y que además va a alimentar tendencias a que los grandes capitalistas van a gozar de un mayor grado de autonomía o de independencia, se podría decir, frente a los gobiernos y una mayor intervención en todas las esferas de la vida pública. Y otro aspecto clave que va a considerar Lenin y que es muy, muy importante, es que si en la época de Marx el capitalismo se caracterizaba por la exportación de mercancías, de productos a los distintos países, ahora, además de eso, que por supuesto se mantiene, porque se mantiene el comercio internacional, ¿no? Además de eso, lo que va a surgir como novedad es la exportación de capitales. Es decir, el desarrollo capitalista a nivel internacional, la sobreproducción de capitales que hay en los distintos países, la sobreabundancia, va a empujar a los capitalistas de los países centrales, podemos decir, o de los países capitalistas más avanzados, a exportar sus capitales a países coloniales o semicoloniales, ¿no? Y esto lo que va a provocar es que va a acelerar el desarrollo del capitalismo en esos países, ¿no? Que es lo que va a pasar en Rusia y también lo que va a pasar en muchos países de América Latina, donde el despliegue capitalista se va a dar a partir de la entrada del capital extranjero, ¿no? Y de la entrada en sectores como puede ser la minería, los ferrocarriles, las comunicaciones, la agricultura, bueno, la industria, por supuesto, pues, y todo eso, ¿no? Y todos estos cambios en el terreno del capitalismo también se van a expresar en la formación, dice Lenin, de asociaciones capitalistas que se van a repartir el mercado mundial, ¿no? Y que lo van a llevar al máximo, ¿no? Ese reparto, ¿no? A un límite, ¿no? Lenin va a decir que el sistema, acá voy a leer una pequeña cita, que el sistema capitalista mundial está agotado, ya no es capaz de progresar en bloque. Esto no significa que ciertas ramas de la industria y ciertos países no puedan progresar con un ritmo desconocido hasta ahora. Pero ese progreso se realiza y se realizará en detrimento de otras ramas y de otros países. Y esta es la importancia, además de la teoría del imperialismo de Lenin, se articula, abre el camino a entender las causas profundas de lo que vamos a ver lo que se va a ver en 1914 y después en 1939 con las dos guerras imperialistas, las dos guerras mundiales, ¿no? Que son definidas por el marxismo revolucionario como guerras reaccionarias, guerras imperialistas que buscan un nuevo reparto del mundo entre los grandes capitalistas y los estados que los representan, ¿no? Es bajo esa perspectiva que, por ejemplo, Lenin va a decir que la Primera Guerra Mundial es una guerra profundamente reaccionaria, digamos, ¿no? Que no hay bando democrático, bando opresor, ni nada por el estilo,
¿no? Sino que de lo que se trata es de transformar la guerra imperialista en una guerra civil, es decir, en transformar la guerra en una guerra contra las propias burguesías, ¿no? Y en esto se va a diferenciar junto a Trotsky, junto a Rosa Luxemburgo, pero Lenin va a ser el más claro en el planteo estratégico de esto. Se va a diferenciar del ala reformista que va a desarrollarse en el seno del movimiento obrero y que va a plantear que había que apoyar a las propias burguesías en esa guerra imperialista, ¿no? En esto una digresión es muy importante. Digamos, el desarrollo político de Lenin está íntimamente vinculado también a que es a nivel internacional, él y Trotsky en particular van a ser los referentes de una ala izquierda dentro del movimiento socialdemócrata, dentro del movimiento marxista en ese momento, y van a enfrentar, como decía al inicio, en el caso de Lenin, van a enfrentar a los sectores más reformistas, más oportunistas, etcétera, etcétera, van a terminar buscando posteriormente la conciliación con la burguesía. Ahora bien, en 1917, aquí es muy importante, Lenin se va a convertir, se va a mostrar como el líder de la revolución rusa, ¿no? La revolución de 1917 tiene un antecedente, que es 1905, que es una revolución muy importante, que va a ser derrotada, donde en esa revolución de 1905 van a surgir por primera vez los soviets o consejos obreros, que eran formas de organización democrática y para la lucha, basado en una representación democrática y irrevocable de delegados, ¿no? Surge de 1905. Ahora después vamos a ver el rol de Trotsky en esa revolución de 1905. Surge y es una gran experiencia del movimiento revolucionario, del movimiento obrero ruso, ¿no? En 1917 estalla una nueva revolución en febrero de ese año, el 25 de febrero según el calendario ruso, el 8 de marzo según el calendario digamos, de Occidente, por decirlo de alguna manera, inicia con una movilización de las mujeres trabajadoras, se pliegan los sectores más combativos de la clase trabajadora, del conjunto de la clase obrera, son varios días de huelgas generales y movilizaciones, el gobierno zarista cae y surge. Por una parte, vuelven a surgir los soviets, que les comentaba que habían aparecido en 1905, y junto a los soviets surge lo que se llamó un gobierno provisional, ¿no? El gobierno provisional. El gobierno provisional estaba encabezado por representantes de los partidos burgueses fundamentalmente, y después se van a integrar las organizaciones reformistas al seno del mismo. Entonces, a partir de febrero hay lo que se llama una dualidad de poderes, un doble poder, ¿no? Lo importante es que el gobierno provisional, desde febrero en adelante, no va a llevar a cabo ninguna de las demandas centrales de la revolución. La revolución está ya motorizada fundamentalmente por tres cosas. En primer lugar, la demanda de paz, porque Rusia estaba participando de la Primera Guerra Mundial y era un desastre, era una situación desastrosa para las tropas rusas. Eran ya 3 años, estaba cansado el pueblo de participar en esa guerra imperialista. Pan, porque había hambrunas y las condiciones eran brutales para el movimiento de masas, mientras la autocracia y la burguesía vivían muy bien, por supuesto. Y tierra, ¿no? Porque como decía al inicio, había 150 millones de campesinos y no tenían acceso a la tierra, ¿no? Ninguna de estas demandas ni siquiera hay un atisbo de resolución de las mismas durante varios meses por parte del gobierno provisional. Lenin en abril va a retornar de su exilio en Suiza, estaba exiliado en ese momento, y va a llegar a Petrogrado y va a hacer un llamado que después de una discusión bastante álgida va a ser tomado por el partido bolchevique, a no depositar ninguna confianza en el gobierno provisional, a fortalecer los soviets como organismos de las masas en lucha y a preparar el camino para la conquista del poder, ¿no? Esto es muy importante. Obviamente los meses siguientes van a ser meses hasta octubre, van a ser meses donde digo, excede a lo que pueda yo contar ahora, pero donde va a haber múltiples movilizaciones, ataques de la reacción, intentos de golpe de Estado.
ascenso y fundamentalmente un ascenso de la influencia de los bolcheviques dentro de los soviets, ¿no? Lenin va a surgir en estos meses, se va a mostrar como un gran estratega de la revolución, junto a Trotsky, quien no era parte del partido bolchevique, va a ingresar, va a ingresar al transcurso de la revolución al mismo y va a ingresar directamente, va a ser parte de la dirección del partido y se va a convertir junto a Lenin en los dos grandes estrategas y dirigentes de la revolución, y de la revolución y del nuevo Estado que va a surgir a partir de la misma, ¿no? Es importante recordar lo que decía al inicio, digamos, Lenin establece una relación dialéctica entre las masas, sus organismos y el partido. Es decir, la insurrección es un arte, ¿no? Es decir, la acción de las masas es fundamental, pero la preparación de la insurrección es clave, ¿no? Ver el momento preciso, ¿no? No se trata de un golpe de Estado, por supuesto, sino que debe estar en sintonía con la acción de las masas y con su estado de ánimo. La insurrección es planificada por el Comité Revolucionario Militar de los Soviets, con Trotsky a la cabeza, que se lleva a cabo, ¿no? Se toma el poder político el 25 de octubre o el 7 de noviembre, de acuerdo al calendario que se utilice, y se le entrega el poder a los soviets, ¿no? Lo primero que realiza el gobierno revolucionario es realizar decretos en pos de la entrega de la tierra a los campesinos, por los derechos de las nacionalidades, iniciar conversaciones de paz, ¿no? Y avanzar posteriormente en medidas que tienen que ver con la expropiación de los medios de producción, ¿no? Lo que va a surgir en ese momento, encabezado por Lenin, es un Estado obrero donde la clase trabajadora, concentrada en sus organismos de democracia directa en los soviets, va a ser la clase dominante, la clase dirigente, ¿no? Como parte que va a asumir la tarea de construir una sociedad sin explotadores ni explotados, ¿no? Para destacar otras dos cuestiones fundamentales en Lenin es, en primer lugar, su profundo internacionalismo revolucionario, ¿no? Es decir, esto que era algo que venía de Marx en adelante, ¿no? Marx decía, los obreros no tienen patria. Marx decía, la lucha de clases es nacional por su forma, pero internacional por su contenido, ¿no? Es apropiado, es continuado por los grandes marxistas de inicios del siglo XX, ¿no? Y esto se expresó en las condiciones de la Revolución Rusa y en lo que va a surgir después, que van a ser procesos revolucionarios en muchos países de Europa, se expresó en la fundación de la Tercera Internacional o Internacional Comunista, ¿no? Como se llamó, donde las figuras de Lenin, de Trotsky, junto a otros dirigentes del partido bolchevique, van a ser fundamentales. Y el otro aspecto que yo quería plantear, que es muy importante, es que Lenin, que va a morir en 1924, como principal dirigente del Estado obrero ruso, en el último periodo de su vida, va a ser consciente de que se estaban desarrollando fuertes tendencias hacia la burocratización del Estado, y va a ser consciente de que esas tendencias, quienes la encarnaba y quienes más la expresaba era Stalin, era José Stalin. Y va a empezar, en los últimos meses de su vida, va a empezar una pelea, ¿no? Expresada en artículos, en discusiones, en su propio testamento, ¿no? Contra los peligros de la burocratización, ¿no? Que luego se van a desarrollar luego de la muerte y que luego va a ser Trotsky quien los va a continuar enfrentando el desarrollo de la burocratización del Estado y del Estado obrero ruso y del partido y el surgimiento del estalinismo como una negación brutal del marxismo revolucionario. Ahora, para pasar un poco a Trotsky. Trotsky es unos cuantos años más joven que Lenin, ¿no? Él nació el 7 de noviembre de 1879 en Yakovka, en Ucrania. Como muchos revolucionarios de esa época, como muchos jóvenes que se acercan a las ideas revolucionarias, va a buscar el vínculo y el acercamiento con la clase trabajadora, ¿no?
va a impulsar la formación de círculos de obreros en la zona donde vivía, en Odessa. Trotsky al inicio no era, Trotsky se va a acercar, va a empezar a militar bajo las ideas del populismo, ¿no? El populismo ruso, que era una corriente, también conocida como los Narodniki, una corriente que ponía diferente al marxismo, ponía el énfasis en la acción del campesinado, por una parte, y en muchos casos también en el despliegue de métodos de acción directa, ¿no? Distinto al marxismo, que pone el énfasis en el rol fundamental de la clase trabajadora en alianza con las demás clases oprimidas y explotadas, ¿no? Pero quien va a ser luego su compañera, su primera esposa, Alexandra Sokolovskaya, es quien lo va a ganar al marxismo, ¿no? De hecho, con Alexandra están presos, son exiliados, son deportados, y en 1902 Trotsky huye de la deportación, llega a Londres, donde va a conocer a Lenin y otros exiliados, ¿no? Antes de ir a algunas cuestiones claves, quería plantear someramente que su participación en la Revolución de 1905, ¿no? Que después del exilio vuelve cuando estalla la revolución, va a ser formidable, va a ser enorme. Trotsky, con apenas 25 años, se convierte en presidente del Soviet de Petrogrado, ¿no? Bien, recuerdan que les comenté que surgió esa forma de organización democrática de los trabajadores y sectores de las masas en la Revolución Rusa. Trotsky es nombrado presidente, el principal del Soviet más grande, del más importante de Rusia y de la revolución. Y después, como ya mencionaba antes, va a ser dirigente de la revolución y luego va a ser lo que él va a considerar una de sus peleas, su pelea fundamental, que es encabezar la construcción de una corriente que pelea y que enfrenta al estalinismo, que es la oposición de izquierda primero y luego la fundación de la Cuarta Internacional, ¿no? Su obra teórica y política es enorme, ¿no? Además de las cuestiones fundamentales y nodales que son claves en el marxismo del siglo XX, que ya mencionaba al inicio, incursionó sobre muchos otros temas, como las cuestiones de la vida cotidiana, la cultura, el arte, etc. Y es una de las principales figuras políticas, teóricas, y uno de los grandes estrategas revolucionarios del siglo XX, cuya actividad, cuya vida y cuya obra debe ser estudiada y, por supuesto, recuperada. Bueno, ahora en 1905, 1906, ¿no? Después de la derrota de la primera revolución rusa, cuando Trotsky tenía apenas 26 años, él realiza la primera formulación de lo que va a ser una de sus aportaciones teóricas y estratégicas distintivas y centrales al marxismo del siglo XX y XXI, que es la teoría de la revolución permanente. Trotsky va a plantear, como conclusión de la revolución que acaba de vivir, de la cual acaba de ser protagonista junto a millones de trabajadores en Rusia, que el país, Rusia, no iba a seguir el camino de Europa occidental. Es decir, que el camino de revoluciones democráticas o antifeudales dirigidas por la burguesía para realizar el reparto agrario, la cuestión nacional y otras cuestiones más. Revoluciones como la Revolución Francesa, por ejemplo, es decir, a eso se refiere con ese camino, y que solo después de muchos años o incluso décadas iban a poder avanzar a convertirse en revoluciones socialistas protagonizadas por la clase obrera. Trotsky dice algo que era considerado una herejía en ese momento, era una cosa completamente nueva. Va a decir que es posible y es imprescindible que la clase trabajadora rusa encabece la lucha contra el zarismo y no la burguesía. Y que eso implicaba que, en alianza con los demás sectores oprimidos, como la inmensa mayoría de campesinos, la clase trabajadora, en alianza, como decía, con estos sectores, iba a empezar, una vez llegado al gobierno, iba a empezar resolviendo las tareas fundamentales democráticas, el problema de la tierra, el problema de la autodeterminación de las naciones,
pero que no se iba a detener ahí, que no se iba a parar, la clase trabajadora no se iba a parar en el umbral de la propiedad privada, iba a decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Sino que iba a avanzar en una perspectiva de corte socialista y anticapitalista. Esta es la idea del transcrecimiento o la transformación de la revolución democrática en socialista. Y este planteo de Trotsky partía no de una ocurrencia, sino de un estudio profundo del capitalismo a nivel internacional que veía a Rusia en el marco de un sistema mundial integrado y como parte de ese sistema internacional, donde además lo que actuaba no solamente era la integración creciente en el sistema capitalista internacional, sino que a partir de eso, a partir de la expansión del mismo al conjunto del globo, se aceleraba el desarrollo capitalista en los países atrasados, ¿no? Mediante estos mecanismos que comentaba al inicio, que Lenin estudia en el imperialismo, como por ejemplo la exportación de capitales. Y eso hacía que las naciones de desarrollo atrasado rápidamente, en pocos años, podían avanzar en incorporarse al mercado capitalista internacional, ¿no? Esto es lo que Trotsky después va a hablar o va a definir como la ley del desarrollo desigual y combinado. Y eso implicaba cambios no solamente económicos, sino también sociales y políticos. Es decir, la emergencia en pocas décadas de una clase trabajadora fuerte, que además en el caso ruso tenía una importante tradición de lucha y de combate político y de fusión con el marxismo revolucionario en sus sectores más avanzados, que crecía junto a las anteriores clases subalternas, como el campesinado, y una burguesía que lejos de poder adquirir una perspectiva revolucionaria contra la autocracia, se imbricaba, se subordinaba a la misma y al imperialismo, ¿no? Y por lo tanto era incapaz de una lucha independiente. Entonces, esta idea, que es lo que se llama la primera ley de la revolución permanente, es lo que en realidad se va a confirmar en Rusia en el 17, es lo que en los hechos van a llevar adelante los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, donde, como vimos, la clase obrera, dirigida por el partido bolchevique en alianza con los campesinos, va a tomar el poder, va a iniciar, entregar la tierra a los campesinos, dar el derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas por el zarismo, pero va a avanzar en cuestión de meses sobre las propiedades privadas con medidas de corte socialista. A fines de los años 20, Trotsky va a generalizar esta idea. Es decir, a partir de la experiencia de la Revolución Rusa y de una revolución muy importante en ese momento, que fue la China, va a plantear que esto puede aplicarse no solamente a Rusia, sino a los demás países semicoloniales y coloniales. Es decir, que en nuestros países, por ejemplo, de América Latina, no hay emancipación posible del imperialismo, no hay reforma agraria efectiva de la mano de las burguesías nativas. Y que solo la clase obrera, en alianza con campesinos, los pobres urbanos, los pueblos originarios, es capaz de impulsar esa perspectiva. Y esto es una idea poderosa, porque es lo que se confirmó en el siglo XX y lo que va del XXI. Se confirmó, por ejemplo, con todas las limitaciones y las características de las políticas que llevaron adelante los movimientos nacionalistas burgueses en el siglo XX, como el cardenismo o el peronismo argentino, ¿no? Y se confirma mucho más claramente ahora con los llamados gobiernos progresistas, que ninguno de ellos ha impulsado ni siquiera una medida elemental, como puede ser, por ejemplo, dejar de pagar la deuda externa, que es el mecanismo clave de saqueo de nuestros países por el imperialismo. Esto además es muy importante considerar que esta idea va en contra de lo que postularon durante muchos años los partidos comunistas oficiales, bajo la égida de Stalin, bajo la égida del stalinismo, que sostuvieron la idea de la revolución por etapas, ¿no? Es decir, esta idea donde primero había un momento de alianza de la clase obrera con la burguesía, que en realidad implicaba una subordinación a la misma, y que después, eventualmente, para dentro de muchas décadas y siglos, habría que pensar una perspectiva socialista, ¿no? Perspectiva esta que en realidad también se confirmó, fue desmentida más bien por el caso de Cuba, ¿no? Donde solamente a partir de la expropiación y de la ruptura con el imperialismo pudo realizarse la reforma agraria y avanzar en cuestiones tan elementales pero tan fundamentales y que están, como por ejemplo el acceso a la salud, el acceso a la educación, etcétera, etcétera.
¿no? Y es importante considerar que esto, es decir, el planteo de la revolución por etapas, rompe no solamente con Trotsky, sino también rompe con los postulados de Lenin, como vimos en relación a la revolución del 17. ¿No? Dicho esto, hay que mencionar también dos aspectos que son fundamentales de la teoría de la revolución permanente. El segundo y tercer aspecto, como se conoce, en primer lugar, es que Trotsky restablece el carácter internacional de la revolución y la construcción del socialismo, volviendo sobre Lenin y volviendo sobre la propia concepción de Marx, después de que el stalinismo, que surge en la URSS, sostiene de que es posible construir el socialismo en un solo país, y rompe en ese sentido con Lenin, ¿no? La idea clave de la teoría de la revolución permanente es que la revolución inicia a nivel nacional, pero se consuma a nivel internacional. Y esto no es una cuestión de voluntad, ni de una idea que se le ocurrió, sino que es el resultado de que el capitalismo hoy es una economía internacional, interconectada, donde las fuerzas productivas no tienen ya un carácter nacional, sino que se han internacionalizado, donde, por ejemplo, un carro, un producto electrónico, etcétera, etcétera, son producidos con componentes que se hacen en distintos países, ¿no? Y en ese marco un sistema superior al capitalismo, como pensamos, como imaginamos al socialismo, como se plantea la sociedad socialista, eh, no puede, no puede surgir más que de lo más avanzado, digamos, ¿no? Es decir, lo más avanzado que se ha dado bajo el capitalismo, que es la internacionalización de las fuerzas productivas. ¿Mm? Eh, Ojo, es muy importante que esto no significa, como alguna caricatura pretende presentarlo, que hay que esperar a la revolución simultánea internacional, ¿no? Sino que, como estratega de la revolución, tanto Trotsky como Lenin sabían de que la conquista del poder en un país era una trinchera, una posición avanzada para ir preparando la lucha por acabar con el capitalismo a nivel internacional, ¿no? Porque el objetivo de la estrategia revolucionaria es la construcción del comunismo como una sociedad de libres productores asociados, donde el Estado desaparezca, donde cada quien dé de acuerdo a sus posibilidades y cada quien reciba de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Eso que solamente se puede hacer a escala internacional, a escala mundial, y que Marx consideraba como el inicio de la verdadera historia de la humanidad, ¿no? Siendo la sociedad de clases para él la prehistoria, o presentándola así, ¿no? Y un tercer aspecto muy importante es la noción de que la revolución no acaba, ni siquiera a nivel nacional, con la toma del poder, ¿no? Es decir, que después de la toma del poder inicia un proceso, inician transformaciones internas de la sociedad, porque las opresiones, por ejemplo, no se acaban por decreto ni terminan con el fin de la explotación, ¿no? Entonces se trata de ir transformando dentro de la revolución, podríamos decir, el conjunto de las relaciones sociales, la cultura, la educación, la familia, ¿no? Cuestión que, por ejemplo, si ustedes leen o si ustedes estudian el proceso posterior a la Revolución Rusa, ¿no? Hay un libro muy bueno de una autora estadounidense, Wendy Goldman. Ahí a lo mejor algún compañero o compañera puede poner el nombre en el chat del libro. Después de la toma del poder, los bolcheviques encararon montones de transformaciones en ese sentido, ¿no? Que después el estalinismo, por ejemplo, la cuestión del derecho al aborto, el estalinismo lo echó atrás, ¿no? Como parte de una política reaccionaria en contra de la mujer en el Estado, en el seno de Rusia, ¿no? Y bueno, y junto a la teoría de la revolución permanente que estaba planteando, hay otra cuestión clave, ¿no? Que yo quiero plantear del trotskismo, de las ideas de Trotsky, ¿no? La corriente que funda Trotsky, que en su época se llamaban los bolcheviques leninistas, ¿no? Hoy la conocemos como el trotskismo, ¿no? Surge como una corriente del movimiento obrero que enfrenta a la burocracia stalinista, ¿no? A esa burocracia que se enquista en el poder en 1924 después de la muerte de Lenin, ¿no? Y representa en ese sentido, el trotskismo representa una alternativa a la burocratización del Estado obrero y una burocratización del movimiento obrero, ¿no? En esta perspectiva alternativa a la burocracia estalinista, pero también a las burocracias de todo tipo, es clave el lugar de la autoorganización democrática del movimiento de masas.
¿A qué me refiero? Para Trotsky, la mejor forma, la forma más económica, más segura, más correcta, donde más se pueden desplegar las energías del movimiento de masas y que una revolución triunfe y que pueda derrotar a la burguesía y a las burocracias políticas y sindicales que dividen las filas obreras y los explotados y oprimidos, es el surgimiento, el desarrollo y la consolidación de organismos como los soviets, como los consejos, o como surgieron en otras revoluciones del siglo XX, coordinadoras, que asumieron distintas formas, distintos nombres, pero que en realidad lo que tienen en común es una tendencia a poner a las masas, a unificar a las masas en lucha, a permitir la discusión y la decisión democrática y preparar en ese sentido la perspectiva de la toma del poder. Pero también estas formas de autoorganización democrática del movimiento de masas son también considerados por Trotsky y, bueno, y por las lecturas que hace Lenin también en ese sentido, como las bases del nuevo Estado obrero, las bases de la nueva sociedad después de la toma del poder, después de la destrucción del capitalismo, desde donde se pueda realizar una planificación realmente democrática de la economía y de la sociedad. Esto es fundamental. La idea de que el nuevo poder revolucionario de los explotados y los oprimidos tiene que estar basado en organismos de democracia directa desde donde se discuta, no solamente para la lucha, como decía antes, sino también para planificar y organizar de manera democrática la economía y la sociedad, ¿no? Para discutir los recursos, qué es lo que debe producirse, en función de los intereses sociales, económicos, del desarrollo cultural, etcétera, etcétera, de una sociedad postcapitalista, ¿no? Eso implica, por supuesto, luchar, pelear, y es lo que caracteriza el trotskismo, por la más plena democracia obrera, que implica también la pelea contra la idea, por ejemplo, que desplegó y que defendió el estalinismo, y que, por ejemplo, hoy existe y que es la práctica de la burocracia cubana en las últimas décadas, que es la idea del partido único, monolítico, donde no hay posibilidad de que surjan de que tengan legalidad otros partidos, otras corrientes que defienden las ideas de la revolución. Entonces, y esta cuestión de la autoorganización democrática es fundamental porque para Trotsky, como siguiendo a Marx, el socialismo se construye conscientemente, ¿no? La clase obrera y el pueblo tienen que ser parte activa de eso, no ser desplazados por ninguna burocracia, por ninguna capa burocrática, a través de la participación en todos los órdenes de la vida y de la sociedad. Bueno, y ahora para concluir, yo les quería plantear, y para ya abrir también las preguntas, las participaciones, un par de cuestiones que tienen que ver con la vigencia que esto tiene en la actualidad, ¿no? Hoy, como decía al inicio, hemos visto en los últimos años distintos procesos de la lucha de clases, revueltas, rebeliones, el caso más reciente de Francia, también lo de Chile. Hemos visto además movilizaciones muy importantes en muchos países, ¿no? Por ejemplo, recientemente las movilizaciones que se han dado en Panamá en contra de un contrato terrible para entregarle recursos naturales a las compañías mineras. En años previos también lo vimos, por ejemplo, en México, con los movimientos que hubo por Ayotzinapa, ¿no? Es decir, esa situación es una característica de nuestro tiempo, ¿no? Y también es una característica de nuestro tiempo que, al mismo tiempo que la clase obrera se ha extendido muchísimo, ha crecido las filas de los asalariados, al mismo tiempo hay múltiples divisiones en la misma, ¿no? Producto también de la precarización y los planes capitalistas, ¿no? Y al mismo tiempo también hay mucha división entre los movimientos sociales y la clase trabajadora. Y al mismo tiempo entre los sectores que participan y que salen
de la clase trabajadora a luchar, vemos muchas veces que mientras se moviliza el movimiento de mujeres, la clase trabajadora no participa, o que mientras se movilizan determinados sectores del movimiento obrero, otros no están en escena, o incluso dentro de un mismo sector, una parte sí y otra parte no. Y eso la realidad es que no es un resultado natural u objetivo, ¿no? Esto es el resultado de mecanismos políticos que tiene la burguesía y los estados capitalistas para frenar el desarrollo de la movilización de masas y que cuando se dé, no se desarrolle, no se profundice y no surjan nuevas revoluciones que puedan triunfar. Entonces, los mecanismos de división de los explotados y oprimidos, evitar la participación de la clase obrera en determinadas movilizaciones, dividir, ¿no? Todo esto se lleva adelante, evitar, por ejemplo, que si hay procesos de resistencia en determinados sectores de la clase obrera, cuenten con el apoyo y la solidaridad de otros. Esto es un rol fundamental que juegan las burocracias políticas y sindicales, ¿no? En el seno del movimiento de masas, ¿no? Lo vemos cotidianamente, ¿no? Y donde el objetivo, por parte de la burguesía y por parte de las direcciones que le son afines a la misma, es también desviar las rebeliones y movimientos que puedan surgir hacia la confianza en las instituciones o también hacia la confianza en expresiones de hoy lo que vemos en América Latina, los llamados progresismos. Entonces, en ese sentido, es fundamental recuperar distintas lecciones de la experiencia del marxismo revolucionario, como algunas de las que estamos planteando acá, y otras que no hemos podido desarrollar y que seguramente podrán ser discutidas, leídas, consideradas, digamos, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, la necesidad de soldar la unidad de los explotados y oprimidos tras un programa, una perspectiva común, una preocupación fundamental que tenía Trotsky, que tenía Lenin. Junto a eso, la necesidad de dar una perspectiva de independencia de clase frente a la burguesía y frente a los gobiernos de la misma, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el caso mexicano, la independencia no solamente frente a la derecha, sino también frente al gobierno de López Obrador. En tercer lugar, la importancia de una articulación, la unidad entre la clase obrera y el conjunto de los sectores oprimidos y explotados que salen a luchar, que buscan organizarse, donde la clase trabajadora tiene que ganarse esa perspectiva y poder jugar a partir de ahí un rol de conducción y de liderazgo político en contra de los planes capitalistas, bajo una perspectiva superior. Y yo creo que hay una cuestión muy importante también, que es la importancia para desplegar estos procesos y esta energía de que surjan organismos de democracia directa para unificar las filas obreras y populares y para discutir de manera democrática y para enfrentar también las maniobras de las burocracias políticas y sindicales que buscan contener la acción de los explotados. Ahora, para todo eso es muy importante y es fundamental, y ahí es clave volver a Lenin y volver a Trotsky en ese sentido, la construcción de una alternativa política revolucionaria, porque, como decía antes, y como decía, y retomando y recuperando la reflexión de Lenin en ese sentido, la lucha de clases no se da en el vacío, sino que en la lucha de clases actúan direcciones políticas y es necesario construir una organización que pueda enfrentar esas programas, esas perspectivas que buscan contener a la acción de las masas y plantear un programa, una perspectiva política para desplegar, para desarrollar toda la potencialidad que tienen los explotados y oprimidos, como se mostró durante todo el siglo XX y el siglo XXI a nivel internacional, y para poder conducir la lucha que se dé y que se despliegue hacia nuevos triunfos, hacia una perspectiva de enfrentamiento. Bueno, yo pararía aquí y bueno, ya en todo caso le dejo la palabra a quien modere, a Josh, para ver si hay participaciones y eso. Ok, muchas gracias, Pablo, por tu exposición. Antes de pasar a las
preguntas y los comentarios. Igual si gustan ir levantando la mano, quienes gusten hacer uso de la voz. Les recordamos que este es un ciclo de un círculo de estudios marxistas. Esta es la segunda sesión, aún nos quedan 3 sesiones más, entonces, bueno, les invitamos a que nos sigan acompañando las próximas semanas. La próxima semana en particular vamos a hablar acerca de los feminismos anticapitalistas en el momento actual, por si gustan también sumarse a la siguiente sesión. Y bueno, toda la información está en el Instagram, bueno, en general las redes sociales de Ideas de Izquierda México y La Izquierda Diario México. Entonces, bueno, ahí quien guste participar, si quieren ir levantando la mano o también si quieren mandar sus preguntas por chat, si tienen dificultades con el audio. Si podías contar un poquito sobre... Trotsky es uno de los marxistas que elaboró algunos, justamente producto de su posibilidad, digo, de su exilio, ¿no? Forzado en México, pero eso le permitió, pues, conocer parte de lo que pasaba por acá y pensar a América Latina desde su experiencia y desde su formación marxista. Entonces, creo que sería interesante poder intercambiar un poco al respecto de esto, ¿no? ¿Qué planteaba Trotsky sobre México, el periodo que le tocó vivir, y también sobre América Latina, si podías comentarnos un poco? Ok, Bueno, si quieren, ok, mientras ok. el tema se anima, puedo contestar, ¿no? ¿Sí? Sí, Bueno, no, digo, en primer lugar, digo, a veces por la compresión del tiempo, digo, uno omite cosas que son muy importantes, ¿no? Es importante considerar, por supuesto, que Trotsky, después de la pelea política que da en la Unión Soviética y en la Tercera Internacional contra la burocracia, contra la emergencia del estalinismo y la burocracia de Stalin, que es una pelea que tiene múltiples facetas, ¿no? Desde lo que tiene que ver con el desarrollo y con el funcionamiento del Estado obrero ruso en el terreno económico, en el terreno político, en el terreno de la democracia obrera, hasta las discusiones y los debates que encara con las políticas internacionales que estaba llevando adelante el estalinismo, una política que llevó a la derrota a múltiples revoluciones y que privilegió la conciliación, por ejemplo, en los años 30 y la construcción de frentes populares que implicaron la subordinación de la clase obrera en países como España o como Francia a la burguesía. En ese contexto, después digo, Trotsky es perseguido, como son perseguidos y deportados y después asesinados, fusilados miles de oposicionistas en la Unión Soviética, y luego también en algunos casos hay muchos casos de militantes trotskistas que son perseguidos y asesinados en distintos países del mundo por los partidos, por los servicios secretos de la Unión Soviética bajo Stalin. Trotsky inicia un largo exilio
que lo termina llevando a México en 1937, donde vive alrededor de 3 años, 3 años y medio, y donde finalmente es asesinado, ¿no? Sufre un primer intento de asesinato en el 21 de mayo de 1940, a manos de un comando organizado por la GPU, por la Policía Secreta Stalinista y por el partido, con la participación y la complicidad del Partido Comunista Mexicano, un atentado que no logra su objetivo, pero que es encabezado por el muralista David Alfaro Siqueiros, que era militante del Partido Comunista en ese momento. Y luego, el 20 de agosto, es herido de muerte por Ramón Mercader, alias Jackson, un agente de la GPU que logra infiltrarse y logra infiltrarse en el ambiente de Trotsky y lo asesina con un piolet. Muere el 21 de agosto, ¿no? Después de una agonía, Trotsky. En esos 3 años, y bueno, a tal punto que el propio presidente de México, Cárdenas, acusa al Partido Comunista. Digo que Cárdenas no era, como sabemos, no era socialista, no era marxista, era un político, lo que se identifica como un político muy importante, nacionalista burgués, ¿no? Parte de la familia revolucionaria, como se dice, de la Revolución del 10, ¿no? Y la acusa de señalar al Partido Comunista por traición a la patria, ¿no? Por lo que había hecho. Trotsky tiene mucha trascendencia su permanencia en México, porque de hecho el día en el recorrido posterior a su asesinato hay un cortejo de 250.000, entre 250.000 y 300.000 personas que asisten. Bueno, ahora por la pregunta de Farid, ¿no? Aproveché para introducir este elemento que no lo había podido desarrollar por cuestiones de tiempo, para no extenderme más en la exposición inicial. No, sí, Trotsky es uno de los marxistas, europeos de ese periodo que más escribe y más trabaja sobre América Latina, ¿no? Digo, enfatizo europeos porque por supuesto hay marxistas de origen latinoamericano que en esos años hacen grandes elaboraciones, ¿no? Como es el caso de Mariátegui, ¿no? O el mismo Mella, ¿no? Pero Trotsky escribe sobre muchos aspectos, ¿no? Incluso con el condicionamiento de no poder intervenir en política mexicana por el famoso artículo 33, y por las condiciones de su asilo. Escribe sobre distintos temas fundamentales, ¿no? Por una parte, cuestiones, digo, no, sería muy largo, pero sí puedo enunciar 3 cuestiones, digamos, ¿no? 3 o 4 cuestiones, digamos, ¿no? Por una parte, trabaja mucho el problema de la relación entre América Latina y el imperialismo, ¿no? Es decir, porque es un momento en el cual asciende la influencia estadounidense en América Latina y el imperialismo norteamericano se presenta bajo la idea del buen vecino y bajo la idea de ser un imperialismo democrático, ¿no? Además son los años en los cuales está el ascenso del nazismo en Alemania. Entonces se presenta con ese discurso de Trotsky, hace una elaboración, una discusión, incluso debate, por ejemplo, con Aya de la Torre, que era un político muy importante, un intelectual peruano, líder del partido APRA, en ese momento debate en torno a la necesidad de una perspectiva claramente antiimperialista y de no creerse los cantos democráticos de Estados Unidos, y que eso era preparatorio de una ofensiva política y económica sobre América Latina, digamos, ¿no? Para transformarla en lo que hoy llamamos su patio trasero, ¿no? Entonces ahí ese es un aspecto muy interesante de la elaboración de Trotsky, porque discute mucho ese aspecto, el problema de la perspectiva antiimperialista y cómo la unidad latinoamericana solamente no se puede pensar en una unidad en sí
una unidad bajo la égida del capital, sino que solamente se puede pensar en una unidad latinoamericana de los Estados Unidos soviéticos, socialistas de América Latina, así bajo la perspectiva de la clase obrera, ¿no? Que es la que puede realmente unificar y dar una perspectiva superior a los pueblos al conjunto de los pueblos latinoamericanos. El segundo aspecto es que Trotsky valora muchísimo, para pensar el problema de la teoría de la revolución permanente en América Latina, el problema nacional y el problema de la relación entre la clase obrera y el campesinado. ¿Está bien? Y las masas agrarias, ¿no? Es decir, plantea concretamente de que dice en México, como en toda América Latina, la clase que va a dirigir a la nación es aquella que se gana el campesinado. Dice, o es la clase obrera, que tiene que hacerlo, lo tiene por delante, o si no, vamos a seguir viendo gobiernos como el que estamos viendo en México, ¿no? Semidemocráticos, gobiernos burgueses, donde se subordina a la clase obrera y al campesinado, ¿no? Entonces, valora mucho el problema incluso bueno, después tiene muchos trabajos, conversaciones además con intelectuales de Perú, de Bolivia, sobre el problema agrario en esos países. Además, piensen que como marxista ruso estaba también la experiencia y la reflexión que había sido muy importante en el marxismo ruso sobre la comuna campesina en Rusia. Bueno, ese es un aspecto muy importante. Un tercer aspecto importante es el problema de los sindicatos, ¿no? Porque Trotsky discute y analiza el problema de la estatización de los sindicatos en México y en América Latina, es decir, como una característica del desarrollo capitalista en esos años, y bueno, y del desarrollo de los estados, que es la subordinación y la estatización de las organizaciones obreras, ¿no? Aún por gobiernos que tenían un perfil como el gobierno de Cárdenas, ¿no? Y eso es muy importante, porque es una clave para pensar hoy el problema de la independencia política y el problema de la independencia de los sindicatos respecto a los estados. Es decir, porque el problema de pelear por una independencia política para el movimiento obrero respecto a la burguesía no puede está vinculado a pelear por la independencia de los sindicatos respecto al Estado, a la injerencia estatal. Y en cuarto lugar, hay una cuestión clave y fundamental, que es el estudio que hace Trotsky del gobierno cardenista, ¿no? Trotsky ve las movilizaciones del 38, ve las expropiaciones petroleras, entonces, y define que se tratan de medidas, dice Trotsky, son medidas progresivas, son medidas progresivas de defensa nacional, dice medidas de defensa nacional altamente progresivas, digamos, ¿no? Pero eso no implica, ¿no? Eso no implica considerar como socialista el gobierno de Cárdenas, ¿no? Sino que es un gobierno capitalista, digamos, ¿no? Con un perfil, bueno, nacionalista burgués, podemos definirlo ahora y todo, que lleva adelante estas medidas, pero eso no implica considerarlo. Lo estudia y lo analiza y lo considera y estudia los bonapartismos, lo considera un bonapartismo de tipo especial, ¿no? Que se apoya en la clase obrera haciendo concesiones para maniobrar frente al imperialismo. Así lo define, un bonapartismo de tipo especial de izquierda, ¿no? Entre comillas, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea socialista, porque hay también bonapartismos que son, dice Trotsky, que son dictaduras policíaco-militares sobre la clase obrera, ¿no? El caso de Cárdenas no es ese, ¿no? Eso Trotsky lo tenía claro. Pero frente a eso es fundamental, dice, aún en esos casos es fundamental mantener la independencia organizativa y política de las organizaciones obreras, y en particular de los revolucionarios. Es decir, definir eso no puede implicar una subordinación a eso. Digo, es interesante pensar, todas estas discusiones que hace Trotsky, también para pensar la práctica, cómo tener una práctica revolucionaria ante expresiones que se llaman, que se definen como progresistas en nuestro continente, en nuestra región, y cómo al mismo tiempo tener un análisis fino, político, de las medidas que llevan adelante, ¿no? Aunque ninguno en nuestra región ha desplegado medidas como las que Trotsky vio en ese momento, en el 38, pero como al mismo tiempo tener un análisis fino, político, ¿no? Que
sobre los gobiernos burgueses con un perfil progresista. Al mismo tiempo, es fundamental que los socialistas mantengamos una perspectiva independiente respecto a los mismos, política y organizativamente, y busquemos desde ahí llegar e influir a sectores de trabajadores, de jóvenes, del movimiento de mujeres, para ir sentando las bases de una alternativa política que pueda desplegar una perspectiva anticapitalista, ¿no? Y socialista. Pero bueno, eso por lo que preguntaba Farid, mencionar esas cosas. Hay otras más, seguramente, elaboraciones de Trotsky, pero esas son algunas de las fundamentales, en el marco además de que es muy importante también considerar que en el periodo de Trotsky en México no solamente escribió sobre México y América Latina, ¿no? Escribió sobre las cuestiones claves en ese momento, la Segunda Guerra Mundial que se venía, el derrotero de la Revolución Española, ¿no? Se hizo en México la Comisión Dewey, que fue una comisión que desmontó, que la presidía un pedagogo estadounidense, John Dewey, que no era marxista para nada, de hecho era crítico del marxismo, y que desmontó la campaña declaró a Trotsky no culpable o inocente de las acusaciones que el estalinismo le hacía, ¿no? Que decían que Trotsky era un agente de Hitler, o del imperialismo, o del gobierno japonés, ¿no? Bueno, esa comisión que funcionó en Estados Unidos y en México, y que estuvo conformada por importantes intelectuales, hizo toda una labor de investigación en contra de las acusaciones de Stalin contra Trotsky y en contra de los juicios de Moscú también, que fue una cosa monstruosa que organizó Stalin y por la cual condenó por fascistas, traidores, contrarrevolucionarios a decenas de dirigentes y militantes bolcheviques que habían encabezado la revolución del 17. A tal punto que en 1940 las únicas dos personas que seguían vivas del Comité Central del Partido Bolchevique ruso antes de agosto del 40, eran Stalin y Trotsky. Los demás habían sido asesinados, fusilados y ejecutados o desaparecidos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay una manita levantada de Diana y después también hay una pregunta en el chat sobre la opresión colonial israelí a Palestina. ¿Qué diría Lenin y en general para la región árabe qué salida le darían los socialistas a una región tan compleja donde el elemento religioso juega un factor preponderante al momento de definir posturas de los distintos gobiernos? Esa es la del chat y bueno, doy la palabra a Diana. Hola, buenas noches. Sí, es relacionada a la pregunta en el chat. Yo también quería preguntar, aprovechando que se está hablando del internacionalismo de la clase obrera, ¿cómo puede entenderse la situación actual de Palestina a partir de Lenin? ¿No? Tiene mucho que ver con la pregunta en el chat. Eso. Bueno, es una pregunta, digo, no la pregunta en sí, sino todo el tema es un tema muy, muy amplio y bueno, y nos referimos mucho a eso, los compañeros Farid y Raúl se refirieron mucho a eso en la sesión pasada, ¿no? El encuentro pasado. No, lo que podría agregar así de forma más somera es que eh, es el problema de que, o sea, digo, hay una cuestión clave en el caso de Palestina, digo, hay dos cuestiones que podría comentar. La primera es que hay una política efectivamente, como dice el compañero Onésimo ahí, está motorizado, existe, digamos, ¿no? Una situación histórica de opresión y tiene un aspecto de todo el movimiento de palestino, digo, hay que pensarlo, hay que mirarlo en primer lugar desde el punto de vista de una resistencia de décadas en contra de la opresión del Estado de Israel,
¿no? Un Estado construido sobre la base de esa opresión al pueblo palestino, y motorizada o impulsada, ideada desde el principio y después fomentada por los distintos imperialismos, ¿no? En particular por el imperialismo estadounidense. Entonces, ese es un punto de vista clave y fundamental. Sí, Lenin seguramente pensaría para moverse, lo primero que definiría o lo que primero que definimos los marxistas es eso, es ese aspecto, digamos, ¿no? El aspecto estructural, el aspecto fundamental del conflicto, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo primero, digamos, ¿no? Después, por supuesto, tiene un montón de cuestiones y de consideraciones que hacen al momento actual, ¿no? Que tiene que ver con el problema de la situación, la geopolítica en la zona, los intereses estadounidenses, también lo que llevan adelante otros países, otras potencias regionales sobre la zona, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso en primer lugar, digamos, ¿no? En segundo lugar, partiendo de eso y partiendo eso implica, por supuesto, también un posicionamiento político, ¿no? Que es la defensa del pueblo palestino en contra de la opresión israelí, ¿no? Y implica un programa político, digamos, ¿no? Es decir, por una parte el apoyo, la solidaridad, ¿no? La importancia de que la clase obrera de todo el mundo y los pueblos manifiesten su solidaridad, su apoyo, ¿no? Y bueno, y desplegar y desarrollar los movimientos que se están desarrollando aquí, como por ejemplo en México, con las movilizaciones que ha habido, bueno, o en otros países que han sido mucho más multitudinarias todavía, ¿no? Donde por supuesto es muy importante lo que pueda pasar en los países imperialistas, ¿no? Combinar eso también con una perspectiva política y estratégica, bueno, que pasa por plantear la necesidad del desmantelamiento del Estado de Israel y la lucha por una Palestina libre, obrera y socialista, donde puedan convivir en paz, ¿no? Árabes, judíos, etcétera, ¿no? O sea, los distintos árabes y judíos en primer lugar, digamos, ¿no? Como perspectiva, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, sin duda, los escritos digo, sin hacer traslaciones mecánicas, pero los escritos y las elaboraciones en particular de Lenin sobre los problemas de la guerra, los problemas de la autodeterminación de las naciones, etcétera, etcétera, son fundamentales, ¿no? No en aras de hacer una traslación mecánica de tal o cual escrito, tal o cual cuestión, pero sí para pensar y para orientarse en ese sentido. Hasta ahí. Vale, perfecto. No, pues claramente esas últimas dos preguntas podrían dar paso a una charla por sí misma, pero bueno, creo que está bastante bueno para integrar algunos elementos que desde ya no se pueden abarcar en una sola charla. Y bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, cerraríamos acá la segunda sesión. Agradecemos mucho a Pablo Brinari por podernos facilitar esta sesión sobre el marxismo de Lenin y Trotsky. Y bueno, les reiteramos la invitación para las próximas sesiones, igual los jueves a las 7 p.m. La próxima sesión vamos a hablar acerca de los feminismos anticapitalistas. Vamos a estar Yara Villaseñor y yo facilitando esa sesión. Y nada, nuevamente gracias a todas, todos, todes quienes se conectaron y nos vemos la próxima semana. También esperamos tener pronto la grabación subida, ¿vale? Gracias a todas, todos, todes. Muchas gracias. Saludos. Saludos para todas y todos.